Carlos Hernández, un padre millonario, estaba completamente destrozado, observando el ataúd. Su vida, vacía tras la pérdida de su esposa Alejandra, se derrumbó por completo. En medio de ese vacío apareció un niño, acercándose lentamente al ataúd y murmurando: «Ella sigue viva». El padre, lleno de ira y desesperación, volteó y gritó: «Tráela de vuelta y mi fortuna será tuya». Los segundos siguientes fueron tan surrealistas que todos en el velorio olvidaron por un momento que estaban allí por un luto. Dentro del pequeño ataúd blanco, con las manos cruzadas sobre el pecho, yacía Aurora Hernández. Tenía apenas 6 años, con un vestido azul claro que contrastaba dramáticamente con la palidez de su piel. Frágil como una muñeca de porcelana, hermosa como un ángel dormido. Parecía que solo se había quedado dormida en el regazo de su padre, pero no era así. El silencio de la capilla, los llantos ahogados y el aroma dulce de las flores proclamaban la tragedia. Aurora se había ido, y con ella Carlos sentía que se llevaba su vida entera. Permanecía de pie, el hombre de traje impecable pero destruido por dentro, con la mirada fija en su hija. Sus manos temblorosas sostenían el borde del ataúd, como si intentaran transferirle el calor que podría traerla de vuelta. De la frialdad de negocios que lo caracterizaba no quedaba nada, solo un padre roto. Ya había perdido a su esposa por un infarto fulminante hacía 2 años, y ahora enterraba a su pequeña. Su mundo ya en ruinas acababa de colapsar por completo. «Dios mío, llévame a mí en su lugar», susurró con lágrimas en los ojos, mirando el rostro sereno de la niña. Adriana Hernández, su hija mayor de 19 años, de apariencia refinada y cabello perfectamente arreglado, estaba sentada cerca, abrazada a su novio, Facundo. Lloraba en silencio, pero su rostro expresaba devastación e incredulidad. Facundo, a su lado, también parecía profundamente afectado, pasando una mano por su frente y manteniendo la mirada baja. Carlos los miró por un momento, buscando algún punto de apoyo, pero solo sentía dolor. Nada tenía sentido ya. Fue en ese ambiente cargado de dolor que apareció Gabriel, un niño de color con una camiseta gastada y ojos grandes que parecían ver más allá. Hijo del sepulturero, ya había estado en decenas de ceremonias como esa, pero no evitaba el duelo como los otros niños. Gabriel se acercaba, observaba, y cargaba una sensibilidad y empatía casi sobrenaturales. Su ritual era dar el pésame no solo a los vivos, sino también a los que ya se habían ido. Caminó respetuosamente hacia Carlos. Lo miró con ojos llorosos y dijo en voz baja: «Mis condolencias». «Señor», se nota que era muy amada. Carlos asintió sin poder responder. ¿Puedo acercarme solo un momento?» «Quiero orar por ella», pidió Gabriel señalando discretamente el ataúd. Hubo un breve silencio. Carlos miró al niño. Algo en su mirada era diferente. Sin fuerzas, simplemente asintió, secándose una lágrima. Gabriel se acercó lentamente, deteniéndose frente al ataúd. Sus ojos recorrieron el rostro de Aurora con respeto, como quien reconoce algo sagrado. Pero de repente su expresión cambió. Se inclinó y casi imperceptiblemente, sus dedos tocaron la mano de la niña. Sus ojos se abrieron de par en par. «Esto no», murmuró. Tocó de nuevo con más firmeza. La piel estaba tibia, no fría, y había más. Los labios de Aurora no estaban morados, estaban ligeramente rosados, como si aún respiraran. El corazón del niño se aceleró y miró a su alrededor. Nadie parecía notar lo que él veía. Llevó la mano al cuello de la niña, como había visto hacer a su padre. Buscaba una señal, un pulso. Era casi invisible, pero estaba allí. Un latido lento, débil pero vivo. Retrocedió de un salto, asustado. «Ella no está muerta», pensó, sintiendo que su pecho iba a explotar. No podía decir nada sin pruebas. Respiró hondo, tratando de controlar el pánico. Tenía que actuar rápido. Gabriel retrocedió unos pasos con el pecho agitado. El calor que sintió en la piel de Aurora aún ardía en sus dedos. Una prueba silenciosa de que la niña no se había ido. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo convencer a una sala llena de dolor de que había vida donde todos solo veían luto? Sus ojos se posaron de nuevo en Carlos, que ahora estaba de espaldas, acariciando los hilos dorados del cabello de su hija. El niño sintió un nudo en la garganta y supo que no podía dudar. Respiró hondo, reunió todo su valor y caminó con firmeza hacia el hombre.
Le tocó el brazo con urgencia. Carlos se volteó irritado con los ojos rojos. «¿Qué pasa ahora, niño?» Gabriel tragó saliva y respondió: «Señor, perdóneme, pero su hija, ella no está muerta». Carlos parpadeó confundido. «¿Qué?», preguntó con voz temblorosa. Gabriel insistió: «Le sentí el pulso, débil, pero está ahí, y la piel aún está caliente». «Eso no es normal». Por un instante el tiempo se detuvo. Carlos miró al niño, esperando que se retractara. Pero los ojos de Gabriel estaban llenos de certeza. Y en esa mirada, el hombre encontró una chispa de esperanza, retorcida e imposible, pero esperanza al fin. «¿Sabes lo que estás diciendo?», murmuró sin aliento. Gabriel asintió respirando rápido. «Sí, señor, lo juro». El corazón de Carlos se encogió. Si era mentira, caería en un abismo aún más profundo. Pero si era verdad, se volvió hacia el ataúd. Sus ojos se fijaron en el rostro de su hija y luego en el niño. «Tráela de vuelta», dijo con la voz quebrada. «Todo lo que tengo será tuyo, toda mi fortuna si es necesario. Pero tráeme a mi hija de vuelta». Aquello no era una promesa, sino un grito de desesperación, un pacto desde el fondo del abismo. Gabriel asintió, tragando en seco, y se acercó al ataúd con manos temblorosas. El murmullo de los presentes se intensificó. Nadie entendía qué hacía ese niño tan cerca del cuerpo, pero a él no le importaba. Estaba en otra frecuencia, en el límite entre la vida y el adiós. Apoyó las rodillas al lado del ataúd y recordó algo que su padre, sepulturero y exparamédico, le había enseñado. Puso ambas manos sobre el pecho de la niña e inició un masaje cardíaco rítmico. «Vamos, Aurora, regresa, por favor», susurró con lágrimas en los ojos. Carlos observaba en silencio, con las manos sobre la boca. Los susurros se convirtieron en comentarios bajos. Algunos indignados, otros desconfiados. «¿Qué está haciendo ese niño?». «Va a dañar el cuerpo», decían. «Eso es una falta de respeto». Pero nadie se atrevía a interrumpirlo. Había algo en él, una fuerza que nadie comprendía. Gabriel continuaba, su esperanza luchando contra el miedo. Intentó respiración boca a boca 1, 2, 3 veces. Nada. La niña seguía inmóvil, su cuerpo cada vez más húmedo por el sudor del esfuerzo del niño. «Por favor, Aurora, escucha mi voz. Solo una señal más», decía con lágrimas corriendo por su rostro. Carlos ya no podía seguir mirando y se dio la vuelta, con los hombros temblando. Adriana lloraba en voz alta y Facundo parecía vacilar, pero Gabriel no se detenía. Si quedaba un hilo de vida, no lo dejaría escapar. De repente, como si escuchara una voz interior, Gabriel se levantó de un salto y salió corriendo de la capilla, ignorando las miradas. Nadie entendía lo que hacía. Atravesó el jardín del cementerio, corrió hasta una fuente de piedra, tomó un balde y lo llenó con agua helada, casi cortante. Corrió de regreso con pasos torpes y el corazón acelerado. Al entrar en la capilla, todos se voltearon impactados. Sin dudar, se subió al ataúd y vertió toda el agua fría sobre el cuerpo de la niña. El sonido del agua golpeando su pecho retumbó en el silencio absoluto. El agua corrió por el rostro de Aurora en oleadas heladas. Los hilos dorados de su cabello se pegaban a su frente como algas. El vestido azul se empapó y se adhirió a su pequeño cuerpo inmóvil. Por un segundo nadie se movió. Era como si el tiempo contuviera la respiración. El goteo del agua en el suelo era el único sonido audible. Gabriel permanecía inmóvil, el balde en las manos, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Sabía que aquello podía parecer una locura, pero también sabía que había hecho lo que debía. Carlos estaba arrodillado cerca del altar, con los ojos fijos en su hija, su cuerpo temblando, murmurando oraciones inconexas. Adriana se había puesto de pie, asustada, con las manos en los labios. Facundo solo miraba fijamente el ataúd. Los demás cuchicheaban confundidos, en shock, y entonces un sonido débil, áspero, casi imperceptible. Pero Gabriel lo escuchó, todos lo escucharon. Un suspiro proveniente del ataúd. Carlos abrió los ojos de par en par y se lanzó hacia adelante. Aurora tosió. Tosió otra vez y con un movimiento débil llevó una de sus manos mojadas a la garganta. Sus ojos aún estaban cerrados, pero su pecho subía y bajaba lentamente. Un grito ahogado resonó desde la parte trasera de la capilla. Algunos lloraban, otros cayeron sentados sin poder creer lo que presenciaban. Un hombre mayor gritó: «¡Es un milagro!», mientras se arrodillaba y se persignaba.
Aurora abrió los ojos lentamente, confusos, vidriosos, como quien regresa de un lugar donde el tiempo no existe. Sus labios se movieron con esfuerzo, como si intentaran recordar cómo se hablaba. «Papá», susurró casi sin sonido. Carlos rompió en llanto, abrazando el pequeño cuerpo de su hija con una mezcla de desesperación y alivio. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí», repetía, como si temiera que ella desapareciera de nuevo. Los dos se abrazaron en el altar de la muerte, ahora convertido en un escenario de resurrección. Adriana dio 2 pasos hacia atrás, pálida. Sus ojos se abrieron con pánico y miró a Facundo, que seguía inmóvil. Nadie notaba nada más allá del milagro. Gabriel, que aún observaba, veía con claridad cada reacción. Su cuerpo temblaba, pero su corazón estaba en paz. Él lo sabía, siempre lo supo. Aurora no pertenecía a ese ataúd y ahora regresaba al mundo de los vivos. El caos se esparcía de forma confusa. Algunos se arrodillaban, otros llamaban a ambulancias. Carlos, sin embargo, solo pensaba en su hija en sus brazos. La niña temblaba, mojada, con la mirada perdida pero viva. «Tenía frío, papá, mucho frío, y después quedé atrapada en un lugar oscuro», susurró con voz débil. Carlos la apretó aún más fuerte contra su pecho. «Nunca más, mi amor. Nunca más vas a estar sola», dijo él entre lágrimas, sintiendo el olor de su cabello mojado. En medio del tumulto, Carlos se levantó, aún sosteniéndola, y caminó hacia Gabriel. Se detuvo frente al niño y se arrodilló allí mismo. «Tú salvaste a mi hija, tú salvaste mi vida», dijo con la voz quebrada. Puso la mano sobre el hombro del chico, queriendo grabar ese momento en el alma. «No sé quién eres, niño, pero eres un ángel disfrazado. Gracias desde el fondo de mi corazón», agregó abrazando a Gabriel con fuerza. En ese instante, aunque sin comprenderlo del todo, el niño lloró en silencio, con el corazón rebosando. Gabriel, jadeando, dejó el balde a un lado y cayó sentado en el suelo, tratando de entender todo lo que acababa de pasar. Sus ojos se dirigieron a Aurora, que ahora estaba rodeada por manos cuidadosas. Los médicos se acercaban para prestarle los primeros auxilios, pero él lo sabía, algo mucho más allá de la ciencia había ocurrido allí. Carlos seguía observándolo entre sollozos, y por primera vez lo reconoció con gratitud pura, no como a un niño pobre, sino como al responsable de reescribir el destino. El pasillo del hospital parecía interminable. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando un ambiente frío que contrastaba con el calor del milagro de unas horas antes. Carlos caminaba al lado de la camilla, sujetando la mano de Aurora, como si aún temiera que desapareciera. La niña ahora vestía una bata hospitalaria, con el cabello húmedo y el rostro pálido, pero sus ojos estaban abiertos, vivos, curiosos. Gabriel iba unos pasos detrás, con su postura silenciosa, de quien observa todo desde adentro. En ese hospital, la vida había retomado su lugar, pero la paz aún estaba lejos de restaurarse. Carlos no soltaba la mano de su hija, ni por un segundo. Sentado junto a la cama, acariciaba sus deditos con reverencia. «¿Cómo te sientes, mi amor?», preguntó intentando sonreír. «Cansada y con hambre», respondió Aurora con un hilo de voz. Él rió brevemente, secándose una lágrima. «Vamos a resolver eso rapidito. Lo importante es que estás aquí, viva». Al escuchar eso, ella giró lentamente el rostro hacia él. «Papá, en el lugar oscuro yo oía tu voz. Tú me llamabas». Carlos tragó saliva. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Nunca dejé de llamarte, hija, ni un solo segundo». Una enfermera entró al cuarto, con una tableta en la mano. «Señor Carlos, los médicos quieren hablar con usted, es importante». Él asintió, levantándose con cuidado. Gabriel se quedó allí, al lado de la niña que ahora dormía profundamente. En el consultorio, el médico responsable, un hombre canoso con semblante preocupado, se sentó con una postura rígida. «Señor Carlos, analizamos los estudios. Lo que le ocurrió a su hija no fue un error, ni un desmayo, ni un coma común», dijo. Carlos frunció el ceño. «¿De qué está hablando?». El médico giró el monitor en su dirección y señaló unos gráficos. Su hija estaba bajo el efecto de una sustancia extremadamente rara que actúa sobre el sistema nervioso central, explicó. Simula un paro cardíaco y respiratorio completo. Los signos vitales se vuelven tan bajos que incluso los equipos hospitalarios no los detectan. Carlos sintió que el estómago se le revolvía.
¿Me está diciendo que alguien le dio eso a ella? Se preguntó con la voz baja, casi sin fuerza. El médico asintió lentamente. Sí, y hay más. Esa sustancia no está en el mercado común. Solo un laboratorio en el estado tiene autorización para producirla, y cada venta está rigurosamente registrada. Un silencio espeso llenó la sala. Carlos se quedó quieto, absorbiendo cada palabra. Las imágenes de su hija en el ataúd, del balde de agua, del cuerpo reviviendo. Todo volvía como un torbellino, pero con una nueva capa de verdad, más densa y cruel. ¿Eso es veneno?, preguntó con los ojos fijos en la pantalla. Técnicamente no, pero puede convertirse en uno dependiendo de la dosis. Y en este caso, fue usado para simular la muerte por lo menos durante 4 días. Su hija ya estaba en el segundo. Si no hubiera sido por el niño, el médico no pudo terminar. Carlos se levantó despacio, como si el peso de su propio cuerpo fuera demasiado para cargar. Se pasó la mano por el rostro, intentando apartar la desesperación que ardía como fuego en pasto seco. Necesito una copia de todo esto. Resultados, nombres, lo que sea, dijo. El médico asintió y le entregó un sobre con las copias. Carlos lo tomó de manera instintiva, sin siquiera agradecer, y salió de la sala con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Su corazón, antes aplastado por el dolor, ahora latía con otra fuerza, rabia. Ya no era duelo, sino la necesidad de descubrir quién intentó arrebatarle a su hija. Fuera del consultorio, Gabriel lo esperaba. Al verlo, se puso de pie de inmediato. Carlos lo miró en silencio. Luego se agachó frente a él, como había hecho horas antes, pero con otra mirada. Gabriel, tú la salvaste, pero ahora necesito saber quién intentó matar a mi hija, y lo voy a descubrir. El niño solo asintió, sin comprender todos los detalles, pero sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Había algo extraño en ese día desde el principio, y ahora todo indicaba que el milagro había sido solo la primera pieza de un juego. Muy oscuro. Carlos salió del hospital, como quien lleva una bomba de tiempo en el pecho. El sobre con los datos del laboratorio temblaba en su mano. El cielo estaba nublado y el aire denso. Se avecinaba una tormenta por fuera y por dentro. En el asiento trasero del auto, Aurora dormía con la cabeza apoyada en el regazo de Gabriel, que la observaba con la misma serenidad de siempre, como si protegerla fuera su único propósito. Pero Carlos no podía relajarse. Lo único que resonaba en su mente era: alguien intentó matar a mi hija. De regreso a la mansión, Carlos dejó a Aurora descansando y le pidió a la niñera que no la dejara sola ni un segundo. La niña, aunque débil, parecía en paz. Gabriel se quedó con ella. Carlos, por su parte, se encerró en su despacho. El enorme escritorio de madera oscura estaba cubierto de documentos y archivos, pero ahora él solo tenía ojos para una cosa: descubrir quién compró esa toxina. Encendió su laptop con manos temblorosas. Escribió el nombre del laboratorio, accedió al sistema y buscó el informe de distribución de la sustancia. Su corazón latía en el cuello. Cuando el documento se abrió, la lista de compradores era corta. Solo 3 nombres. El primero, un hospital universitario. El segundo, una empresa de investigación autorizada. El tercero, Adriana Hernández. Por un instante el mundo se detuvo. Carlos se quedó paralizado, sus ojos clavados en el nombre, como si el monitor le hubiera escupido una puñalada. No puede ser», murmuró, levantándose de la silla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó contra la pared. Sus piernas casi cedieron. Respiró hondo, pero el aire no entraba. Caminó en círculos, desesperado, murmurando frases sin sentido. «¿Mi hija Adriana? ¿Por qué?». Sus pensamientos se enredaban. Intentaba recordar cualquier indicio, pero todo en ella siempre había parecido tan normal. Cariñosa, protectora, presente. Sería un error del laboratorio. Carlos volvió a la computadora y revisó las fechas, los recibos, las firmas. Todo coincidía. Los datos mostraban que la sustancia fue retirada por una persona con identidad confirmada, con autorización digital vinculada al correo de Adriana. Con el corazón destrozado, Carlos subió las escaleras con pasos lentos. Esperó hasta escuchar el coche de Adriana llegar. Ella había salido a comprar víveres, alegando que quería cuidar de su hermana con más atención. Al verla entrar, su corazón se encogió.
Su rostro estaba sereno, su expresión aliviada. «Papá, ¿todo bien?», preguntó sonriendo. «Sí, solo necesito hablar contigo más tarde, ¿de acuerdo?», respondió él con un tono demasiado tranquilo para ser sincero. Adriana asintió sin notar nada raro. Cuando ella subió a bañarse, Carlos entró sigilosamente en su habitación. El ambiente era limpio, bien decorado, con ropa ordenada y libros de psicología, pero había algo más, una corazonada. Fue hasta el armario, revolvió cajas, y en el fondo encontró una pequeña caja de madera cerrada. Forzó la tapa. Dentro había frascos con etiquetas arrancadas, un rociador, anotaciones en hojas dobladas y un recibo del mismo laboratorio. Carlos se desplomó allí mismo, sentado en el suelo. Las manos le temblaban tanto que los papeles se le caían de los dedos. Las dosis estaban escritas con precisión, pero nada lo preparó para lo que encontró después. En el armario de Alejandra, su esposa fallecida, una caja antigua guardaba cartas personales, y allí, entre recuerdos, había una carta escrita poco antes de morir. La caligrafía era firme y sincera. «Carlos, si algo me pasa, presta atención al comportamiento de Adriana. Está rara, a veces demasiado fría. Tengo miedo de cuánto depende emocionalmente de Facundo y de lo que haría por él». Carlos leyó y releyó ese fragmento hasta que su vista se nubló. Se sentía traicionado por su propia sangre. Aquello lo destruía por dentro. Permaneció arrodillado en el armario de Alejandra por un largo rato. La carta de su esposa temblaba en sus manos sudorosas, las palabras grabadas en su mente como tatuajes. Esa frase lo carcomía por dentro. Reunió los papeles, los frascos y los recibos, guardando todo en una carpeta con la frialdad de un hombre que ya había enterrado su corazón. Al levantarse, ya no era el mismo. Sus ojos estaban secos, pero no había paz, solo furia contenida. Bajó las escaleras lentamente, respirando hondo, intentando ordenar el torbellino en su pecho. Adriana había salido del baño y estaba en la cocina cortando fruta para Aurora. Cuando vio a su padre acercarse, sonrió intentando mantener la apariencia. «Papá, preparé una malteada para Aurora. Creo que le va a ayudar a recuperar fuerzas», dijo con ternura. Carlos se detuvo frente a la encimera. Observó a su hija con ojos hundidos. Su tono fue casi un susurro. «Siéntate conmigo un momento». «Tenemos que hablar». Ella dudó, pero asintió. Se sentó, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «¿Qué pasa?». Carlos lanzó la carpeta sobre la mesa. La abrió despacio, dejando que los papeles se revelaran como puñales. Los recibos, las anotaciones, los frascos y, por último, la carta. Adriana palideció. Su respiración se detuvo. Sus ojos intentaron negar lo obvio, pero no había salida. Carlos no necesitó decir nada. Ella lo miró todo y las lágrimas comenzaron a caer, no de arrepentimiento, sino como si una fortaleza se desmoronara dentro de ella. «¿Cómo?», balbuceó. «Lo leí todo, lo vi todo. Ahora quiero escucharlo de tu boca». «¿Qué hiciste con tu hermana?», preguntó Carlos. Adriana se quebró. Se tapó el rostro con las manos y comenzó a llorar con fuerza. Carlos, por un instante, sintió el impulso de abrazarla, pero se contuvo. Ella levantó el rostro, los ojos enrojecidos. «Yo no quería matar a Aurora, solo quería...». Su voz se quebró. «¿Querías qué, Adriana?», gritó él con dolor atorado en la garganta. Ella se encogió. «Facundo dijo que ella era una carga, que todo era más difícil con ella enferma, que nunca íbamos a vivir en paz si seguía aquí. Y yo fui una tonta, papá». «Le creí, él me manipuló. Me hacía pensar que la vida sería perfecta sin ustedes». Carlos abrió los ojos como platos. «¿Ustedes?», repitió en un susurro. «¿Hay más?». El silencio de ella fue la respuesta. Como un rayo, todo se acomodó en su mente. La muerte repentina de Alejandra, la falta de explicaciones, el cuerpo cremado a toda prisa por deseo de Adriana. Se acercó a su hija, sintiendo que el suelo había desaparecido. Tú envenenaste también a tu madre». La joven se derrumbó por completo. «Ella me amaba, confiaba en mí y yo la envenené. Soy solo un monstruo». Él decía que con mamá fuera del camino, la herencia se dividiría solo entre nosotros, que yo tendría libertad y acceso al dinero. Me hizo creer que era lo mejor para todos. Me prometió el mundo, papá. Solo quería ser suficiente para él. Fui idiota, fui débil.
Esas palabras desgarraron el aire. Carlos se dejó caer en una silla, sin aliento, con las manos en el rostro. Su hija, su propia sangre, envenenando a su madre, intentando matar a su hermana. Y todo por un hombre. En ese instante, el sonido de la cerradura de la puerta principal estalló como un trueno. Carlos y Adriana se voltearon. Facundo entró apresurado, con la camisa arrugada, el rostro en pánico y un arma en la mano. Carlos se levantó de un salto. «¡No!», gritó. Facundo apuntó el arma directamente hacia él. «No van a destruirlo todo, ya casi éramos libres», gruñó con los ojos inyectados. Adriana gritó, levantándose con las manos en alto. «Facundo, no, por favor». Arriba, Aurora comenzó a llorar, asustada por los gritos. Gabriel, en el pasillo, se escondió detrás de la pared, observando todo con los ojos abiertos y el corazón a mil. Carlos se colocó entre la escalera y Facundo, protegiendo con su cuerpo el camino hacia Aurora. «Dispárame si quieres, pero no vas a tocar a mis hijas», gritó con una furia que lo hacía temblar. La mano de Facundo temblaba, sudaba. «Le di todo a ella». Todo, bramó señalando a Adriana. «Y no supo protegernos. Ahora todo se acabó». La tensión en el aire era cortante. Gabriel, desde el pasillo, miraba el arma, los ojos del hombre, la desesperación de Carlos, la niña llorando arriba, la verdad allí desnuda. Y entonces, sin pensarlo, se movió. La sala parecía congelada. Facundo, con el dedo en el gatillo, el sudor escurriéndole por las sienes, los ojos abiertos y paranoicos como un animal acorralado a punto de atacar. Carlos, parado frente a la escalera, era un escudo humano con el pecho agitado. Adriana lloraba, temblando de pies a cabeza. Arriba, la voz de Aurora llamando a su padre cortaba el aire como una navaja. «Papá, ¿estás bien?». El sonido de la niña aumentaba la desesperación en el pecho de Carlos, pero el tiempo parecía detenido. Facundo temblaba. Sus manos ya no podían sostener el arma con firmeza. «Yo te amé», gritó Adriana sin apartar la mirada de Carlos. «Te amé como nadie jamás te ha amado. Y tú lo arruinaste todo». Su voz oscilaba entre llanto y furia, entre hombre y monstruo. Carlos intentó mantener la calma, aunque el corazón le retumbaba como un tambor en los oídos. «Baja el arma, Facundo. Ya no tienes control de nada». Se acabó. Pero Facundo soltó una carcajada amarga, con los ojos llenos de lágrimas. Se acabó. «No, no. Nada se acaba hasta que yo lo diga». El arma se alzó 1 centímetro, y fue suficiente para que todos contuvieran la respiración. Fue en ese instante exacto que Gabriel se movió. Silencioso como una sombra viva, el niño apareció desde un costado del pasillo. Nadie lo vio acercarse, excepto Aurora allá arriba, que gritó «¡Gabriel!». «No», pero ya era demasiado tarde. En un movimiento rápido, de puro instinto, se lanzó hacia el hombre armado. No gritó, no dudó, solo saltó. El impacto fue directo al torso de Facundo, que se tambaleó hacia atrás. El arma se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estruendo metálico. Todo sucedió en segundos, pero para quien lo vio fue una eternidad. Facundo intentó recuperarse, pero ya era tarde. Carlos corrió hacia el arma, pateándola lejos. Al mismo tiempo, 2 guardias de la mansión, alertados, irrumpieron en la sala con armas en mano. Uno de ellos sujetó a Facundo por el cuello y lo inmovilizó, mientras el otro arrastraba a Adriana, que estaba en estado de shock. Gabriel seguía en el suelo jadeando, con las manos raspadas y los ojos abiertos por el susto. Carlos corrió hacia él. «¿Estás bien, Dios mío? ¿Estás bien?», preguntó. Gabriel asintió sin poder responder. Estaba mareado, pero ileso. Aurora bajó corriendo las escaleras y se lanzó sobre Gabriel con un abrazo desesperado. «¿Me salvaste otra vez?». «Otra vez». Se gritaba entre lágrimas. Carlos se arrodilló junto a ellos, abrazando a los dos, como si necesitara sentir con sus propias manos que estaban vivos. Uno de los guardias hablaba con la policía, mientras el otro mantenía a Facundo en el suelo. El mundo allí se había reducido, concentrado en ese triángulo de amor y supervivencia: el padre, la hija y el niño que se negaba a dejar que la muerte ganara. La policía llegó minutos después y se encargó de arrestar a los agresores. Adriana, esposada y en silencio, fue llevada sin decir una palabra. Pasó junto a la familia con la cabeza baja, y Carlos ni siquiera la miró. La hija que él conoció ya no existía. Había muerto en silencio mucho antes de ese día.
Ahora solo quedaba cuidar lo que aún podía salvarse. Y todo eso tenía un nombre. Carlos miró a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas. «Tú no eres solo un héroe. Eres un milagro», susurró, apretando con fuerza la mano del niño. «Nunca voy a olvidar esto, nunca». Gabriel por fin sonrió. Una sonrisa cansada pero sincera. El ambiente, que minutos antes había sido un campo de batalla emocional, comenzó a calmarse. Los sonidos fuertes dieron paso a un silencio respetuoso. No era el silencio del luto, sino el silencio de algo que sobrevivió a la oscuridad. Habían pasado algunos días desde aquel día en que todo cambió. Aurora estaba bien, recuperándose con sonrisas tímidas, y Carlos aún aprendía a respirar de nuevo, pero había algo que no podía dejar pasar: el gesto de Gabriel, su valentía silenciosa, lo imposible hecho realidad por las manos de un niño. Fue entonces cuando decidió organizar un homenaje público. Se aseguró de realizarlo en el propio barrio de Gabriel como señal de respeto y gratitud. No en su mansión, sino donde el niño nació, creció y salvó una vida. La plaza principal del barrio fue transformada. El escenario, rodeado de arreglos florales, recibió a vecinos, residentes, periodistas y empleados de la empresa Hernández, pero ninguno de ellos era el centro de atención. En el corazón de ese encuentro estaba un niño de ropa sencilla y postura tímida, que había cambiado para siempre el curso de una historia. Gabriel estaba sentado en la primera fila entre Carlos y Aurora, apretando con cariño la mano de la niña a quien había devuelto al mundo. Aurora llevaba un vestido blanco con detalles azules, el cabello suelto y un nuevo brillo en los ojos. Carlos, a su lado, vestía un traje claro sin corbata, queriendo mostrar que no se trataba de una ceremonia formal, sino de un agradecimiento público, un tributo al coraje. Al fondo del escenario había una gran imagen de Aurora sonriendo al lado de Gabriel, tomada días antes. La foto fue capturada en el momento en que ella decía: «Tú creíste cuando nadie más creyó». Y esa frase estaba estampada en el mural con letras grandes y doradas. Cuando Carlos subió al escenario, la multitud guardó silencio. Sostenía una pequeña tarjeta, pero no la miró. Prefirió hablar con el corazón. «Yo enterré a mi hija. La puse en un ataúd creyendo que todo había terminado, pero Dios o el destino, o quizás el amor, me envió a un niño», dijo. «Un niño con ojos de verdad, alma limpia, y una valentía que muchos adultos jamás conocerán». Carlos se detuvo, respiró hondo intentando contener la emoción. «Gabriel no solo salvó a mi hija, salvó mi alma. Me hizo recordar el valor de la esperanza, de la bondad y de la amistad verdadera». Todos aplaudieron, algunos lloraban. Gabriel, avergonzado, bajó la mirada, pero Carlos lo jaló con suavidad hacia el escenario. El niño subió, sin saber dónde poner las manos. Fue entonces cuando Aurora corrió hacia él, sosteniendo un micrófono con sus dos manitas. Se paró frente a la multitud y dijo con voz firme: «Si no fuera por él, yo estaría enterrada ahora y nadie lo habría notado. Nadie me habría escuchado». Se giró hacia Gabriel, lo miró a los ojos y agregó: «Gracias por escucharme, incluso sin que yo dijera una palabra». La conmoción fue total, pero había un hombre entre el público con los ojos aún más llorosos. Era el padre de Gabriel, el sepulturero, un hombre sencillo de manos callosas. Carlos bajó del escenario y fue hacia él. Le estrechó la mano con firmeza y dijo: «Está criando a un gran hombre, uno de los más grandes que he conocido». El padre de Gabriel no dijo nada, solo asintió con la mirada cargada. El orgullo en su rostro era evidente. Había perdido a su esposa joven y criado solo a su hijo, y ahora veía un reconocimiento que nunca buscó, pero que el destino le entregó. Tras los discursos, Carlos llevó a Facundo hacia un rincón, con la mirada fija y la respiración entrecortada, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Gabriel bajó corriendo las escaleras, con Aurora en brazos, temblando y sin dejar de mirarlos. El niño apenas podía con su peso, pero la protegía como si su vida dependiera de ello. Facundo giró el arma hacia él, y Carlos reaccionó como un animal salvaje, abalanzándose sobre el muchacho con una fuerza que no sabía que tenía. El estruendo del disparo llenó el aire, un rugido metálico que retumbó en las paredes. El proyectil pasó rozando la oreja de Carlos, incrustándose en el marco de la puerta, astillando la madera. La pelea fue brutal, caótica,
con golpes secos y jadeos desesperados. La carpeta con los documentos cayó al suelo, esparciendo las pruebas por toda la sala. Adriana gritaba, pero no se movía, como si las piernas se le hubieran convertido en piedra. Gabriel corrió con Aurora hacia la cocina, buscando una salida, mientras el sonido de los cuerpos golpeando, el suelo y los muebles cayendo, llenaba la casa. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas de la habitación, tiñendo de un tono ámbar las paredes y el viejo mueble de madera que guardaba en su interior tantas historias olvidadas. Yo me levanté despacio, con el peso de los años cargando mis movimientos, y caminé hacia la ventana. Afuera el pueblo aún dormía. Las calles estaban vacías, el aire frío y limpio, y un silencio profundo cubría cada rincón como un manto invisible. Ese silencio me traía recuerdos, demasiados recuerdos. A veces pienso que la memoria no es un lugar al que uno decide ir, sino un visitante que entra sin avisar, trayendo consigo todo lo que uno creyó haber dejado atrás. Aquella mañana, mientras observaba el cielo abrirse, con los primeros destellos del día, recordé un momento que había intentado enterrar durante décadas. Fue en el invierno de 1968, cuando yo todavía era un joven lleno de ilusiones, aunque con las manos vacías. Vivía en una pequeña casa alquilada, con un techo que goteaba cada vez que llovía, y paredes tan delgadas que podía escuchar a los vecinos discutir al otro lado. Mi único lujo era una radio vieja que había heredado de mi padre y con la que pasaba las noches escuchando noticias, música o programas de historias que me hacían imaginar otros mundos. Ese invierno conocí a Clara. La vi por primera vez en la tienda de don Emilio, donde yo iba a comprar pan. Ella estaba frente al mostrador, con un abrigo azul que le quedaba grande y un sombrero de lana que dejaba escapar algunos mechones de su cabello castaño. No sé si fue su sonrisa tímida o la forma en que miraba el mundo, como si estuviera siempre descubriendo algo nuevo. Pero desde ese momento supe que mi vida ya no sería igual. No tuve valor de hablarle aquel día. Simplemente la observé mientras pagaba y salía, con una bolsa de papel entre las manos. Durante semanas la veía pasar por la calle principal, siempre a la misma hora, llevando libros bajo el brazo o charlando con alguna amiga. Mi corazón se aceleraba cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, aunque fueran solo segundos. No sabía nada de ella, salvo que trabajaba en la biblioteca del pueblo, un lugar al que yo comencé a ir con más frecuencia, inventando excusas para buscar algún libro que en realidad no necesitaba. Ella siempre me atendía con amabilidad, y poco a poco, entre una recomendación y otra, comenzamos a hablar más. Descubrí que le gustaba la poesía, que soñaba con viajar a París, y que tenía una risa contagiosa que iluminaba cualquier sala. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más largas, y un día, mientras me devolvía un libro de Benedetti que yo había pedido, me invitó a acompañarla a una caminata por el río. Era una tarde fría, pero el sol se reflejaba en el agua, como si intentara calentarnos con su luz. Caminamos durante horas, hablando de todo y de nada, hasta que el cielo se tiñó de un naranja profundo. Fue entonces cuando, sin decir una palabra, nuestras manos se encontraron. No fue un gesto calculado, simplemente sucedió. Y así, en ese silencio compartido, supe que había encontrado algo que no quería perder. Sin embargo, la vida tiene esa extraña costumbre de poner a prueba incluso las certezas más puras. Un mes después de aquella caminata, recibí una carta que cambiaría todo. Era de una empresa de la ciudad, ofreciéndome un trabajo que yo había solicitado hacía mucho tiempo y que me permitiría ganar el doble de lo que recibía en el taller donde trabajaba. La oferta era buena, demasiado buena para rechazarla, pero implicaba mudarme a más de 300 millas del pueblo. Pasé noches enteras sin dormir, debatiendo conmigo mismo. Por un lado, estaba la oportunidad de mejorar mi vida y enviar dinero a mi madre, que lo necesitaba. Por el otro estaba Clara, con su risa y sus sueños, con su manera de mirarme como si yo fuera alguien importante. Cuando finalmente reuní el valor para contarle, la encontré en la biblioteca, sentada detrás del mostrador. Le expliqué todo,
esperando que me pidiera que me quedara, que me diera una razón para rechazar el trabajo, pero no lo hizo. Me tomó la mano y dijo con una voz suave pero firme: «Si este es tu camino, no puedo ser yo quien te lo impida, pero prométeme que no olvidarás lo que tenemos». Asentí, aunque en el fondo sabía que las promesas hechas en momentos así suelen romperse, no por falta de voluntad, sino porque el tiempo y la distancia cambian a las personas. Partí una mañana gris, llevando conmigo una maleta y una mezcla de ilusión y tristeza. La ciudad me recibió con su ruido constante, sus calles abarrotadas y un ritmo que me obligaba a correr incluso cuando no tenía prisa. Al principio el trabajo me absorbió por completo. Aprendí nuevas habilidades, hice amigos y comencé a ahorrar. Clara y yo nos escribíamos cartas cada semana, llenas de detalles sobre nuestras vidas. Yo le contaba sobre mis paseos por los parques. Ella me hablaba de los nuevos libros que habían llegado a la biblioteca. Pero poco a poco, las cartas comenzaron a espaciarse. A veces pasaban semanas antes de recibir una respuesta, y en otras yo me encontraba demasiado cansado para escribir. Un año después recibí una última carta. No estaba escrita con su caligrafía delicada, sino con la letra de su hermana. Me informaba que Clara se había comprometido con un joven del pueblo, alguien que siempre había estado cerca de ella. No sentí rabia ni traición, solo una profunda melancolía. Entendí que la vida no se detiene para esperar a quienes se alejan. Guardé esa carta en un cajón, junto con un par de fotos y un pañuelo que me había regalado, y continué adelante. Pasaron décadas. La ciudad se convirtió en mi hogar, y yo construí una vida que, aunque no siempre fue fácil, me dio satisfacción. Me casé, tuve hijos y después nietos. Sin embargo, cada vez que el invierno llegaba y el aire frío se colaba por las ventanas, recordaba aquel invierno de 1968, el abrigo azul de Clara y la manera en que nuestras manos se encontraron junto al río. No porque fuera una historia de amor que terminó mal, sino porque me enseñó que algunas personas llegan a tu vida para cambiarla, aunque solo se queden un momento. Ahora, mientras el sol sube lentamente en el horizonte y las sombras de la noche se retiran, me pregunto qué habrá sido de ella. ¿Habrá cumplido su sueño de viajar a París? ¿Tendrá nietos que la escuchen contar historias? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, en algún rincón de mi memoria, sigue caminando junto a mí por aquel sendero junto al río, con el agua reflejando la luz del atardecer y el frío del invierno, acariciándonos el rostro. Y aunque el tiempo haya borrado tantas cosas, ese recuerdo sigue intacto, como una fotografía que el corazón se niega a desvanecer, porque al final, uno no es solo lo que vive, sino lo que recuerda. Y yo, viejo y cansado, sigo recordando,